Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Buenos días. Señor, danos tu luz a todos los que estamos acá, a los que no pudieron venir también. Tócales, Señor, donde están en sus hogares. Que sea tu Espíritu Santo el que verdaderamente sea quien nos hable a todos los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, a los que no pudieron estar la semana pasada, continúo una serie que se llama La Mejor Carrera, basada en un pasaje, más bien en un versículo que aparece en la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 1, cuando dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Se refiere básicamente al capítulo 11 de hombres y mujeres de fe que han sido usados en momentos trascendentales como un gran desafío cristiano, y dice, toma de referencia a esas personas: despojémonos hacia nosotros del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ese era el texto de referencia, ese era el pasaje, y hablábamos de que nuestra vida es una carrera. El cristianismo es una carrera y una meta que todos queremos, por supuesto, alcanzar. Que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. Pero en esa carrera hace una énfasis este pasaje que hay pesos, dice la versión Reina Valera. La versión NBI dice hay lastres. En una carrera uno no puede correr ni con peso ni con lastres, y definíamos los tipos de pesos y los tipos de lastres la semana pasada que impiden en nuestra vida avanzar. Hablábamos varios de eso. Me gustaría que pudiéramos recordar, si ahí tienen la imagen del video, usábamos una carrera de un atleta, de una mujer, que puede ser nuestra vida. Y corría esta mujer en plena carrera, como todos podemos correr en la vida, en nuestras distintas áreas, en nuestras distintas relaciones. Nuestra vida es como una carrera, como esta. Y ocurren situaciones que a veces nos hacen estancarnos y nos quedamos algunos pegados ahí. Sin embargo, otros se levantan y pueden seguir luchando a pesar de esa adversidad, a pesar de ese dolor, a pesar de ese lastre, a pesar de ese peso, porque Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Dios siempre tiene una oportunidad, y el punto es no quedarse enfrascado en el dolor, en la situación que puedes estar viviendo, sino que correr la carrera con una nueva fuerza, con un nuevo poder y con una nueva velocidad. Llegamos a la meta. Ese era el pasaje del video que mostrábamos. Pero hay algo interesante cuando la niña cae, como nosotros podemos caer en distintas pruebas, en distintas tribulaciones. No sé cuál es la que usted está viviendo, no sé cuál es la situación que lo tiene complicado, puede ser una enfermedad, pueden ser situaciones que sean económicas, dolores relacionales, emocionales. Hablábamos mucho de eso la semana pasada, pero hoy les quiero decir que hay algo para la vida del cristiano que es trascendental para correr la carrera velozmente. Y es interesante que muchos pueden conocer, al mencionar el nombre, por mencionarle de esta manera, sin embargo no tener una relación con esta persona, porque es una persona. Y es el Espíritu Santo. De eso quiero hablarles. El Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es una persona que tiene roles que son trascendentales en nuestra vida para correr la carrera cristiana. Podemos mencionar la persona del Espíritu Santo sin tener una relación con el Espíritu Santo. Y ahí es donde quiero meterme esta mañana. Todo lo que la Escritura nos habla del Espíritu Santo, podríamos hacer varias series, sería un buen desafío para este año, series del Espíritu Santo. Yo solamente quiero mencionar algunos roles del Espíritu Santo y probablemente que el mismo Señor abra su entendimiento y se pueda llevar ciertas sorpresas a usted de que a lo mejor ha escuchado del Espíritu Santo, tiene una conciencia quizás general, sin todavía tener una relación profunda y que es necesaria para correr esta carrera. Despojarnos de los pesos, pero correr la carrera con ligereza, es fundamental el Espíritu Santo. Lo primero que quiero mencionar, algo que dice la Escritura. Hechos capítulo 1, versículo 4, dice: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les ha hablado. Juan bautizó con agua, pero de a pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa. Es una promesa. ¿Para quiénes? ¿Para todos? No. Para quienes que han tomado una decisión de querer ser un discípulo de Cristo. Es una promesa. Para ellos es una promesa. ¿Hay otro bautizo aparte del bautizo en agua? Alguno podría decir, bueno, sí, yo me convertí, obedecí el mandamiento de bautizarme en agua, sumergido en las aguas, sepultó mi vida vieja y al levantarme de las aguas nací a una nueva vida en Cristo. Pero ¿hay otro bautizo? ¿Hay otro bautizo? Lo primero que tenemos que entender por el pasaje es que sí que nos habla de que hay otro bautizo y que es el bautizo del Espíritu Santo, definiendo al Espíritu Santo como una persona. Y esto puede ocurrir, que hay personas que pueden ser discípulos de Cristo, navegar en una iglesia, quizás haber tenido referencias del Espíritu Santo, pero no la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, de ese bautismo. Mira, el pasaje lo contesta aquí. Por alguna razón esto a veces me cuesta. Hechos capítulo 19 del versículo 1 al 15. Aquí explica eso. Me encanta la Biblia, la leo porque la Biblia explica muchas de las preguntas que a veces podemos tener. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les hace una pregunta. ¿Qué podría ser la misma pregunta esta mañana a algunos de ustedes? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Segunda pregunta aquí a la audiencia. El bautismo de Juan. Pablo les explicó. Uno podría decir el bautismo de Juan es el bautismo en agua. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él decía al pueblo que creyeran en él, que creyeran en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí hay algo interesante. Le dice, ustedes lo que han aceptado es a Jesús en sus vidas y han sido bautizados en las aguas, muriendo una vieja vida y resucitando una nueva. Pero no habían recibido esto del bautismo del Espíritu Santo. Cuando Pablo les impuso las manos, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran un total de 12 hombres. Interesante la señal cuando les ministra el bautismo del Espíritu Santo de hablar en lenguas, que es uno de los dones también de la Escritura, relatado muy largamente en el Nuevo Testamento, y también profetizar. Y eran 12 hombres. Así que es muy interesante que sí hay un bautismo,
más allá del bautismo en agua, que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué implica eso en la vida de un creyente? En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, ustedes me ayudan ahí en lo que pasa en el texto, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí es interesante. La niña cuando cae en medio de la pista atlética, nosotros cuando caemos en alguna situación en la cual hoy día estamos enredados en alguna dificultad, necesitamos levantarnos y seguir avanzando en el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Necesitamos poder. Jesús le dice, ¿quieren poder? Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Poder. La palabra poder en el griego es dunamis. Lo que ustedes ven en el sellito de afuera, dunamis, donde viene la palabra, o dinamis, donde viene la palabra dinamita, que significa un impacto explosivo en la vida de una persona. Un impacto explosivo en la vida de una persona. Las personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo han recibido un poder que va a producir un impacto en esa persona. Pedro, discípulo de Jesús, 3 años con Jesús, viendo los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús, el ministerio evangelístico de Jesús, en el momento más doloroso de Jesús, le niega. Le niega. No solamente le niega en un acto de cobardía, sino que dice, juro, cuando le dicen, pero te vimos con él, juro que nunca lo he visto. Una cosa impresionante, ese Pedro, pero después vemos otro Pedro en Hechos capítulo 2, donde después de recibir el bautismo, el poder del Espíritu Santo, predica a una multitud y se convierte en 4.000. ¿Cuál es la diferencia entre este Pedro y este Pedro? Algo pasó en este Pedro que no es el mismo que está acá, que es la experiencia de recibir la dunamis, la dinamita, el poder del Espíritu Santo que cambió completamente su vida. No fue el mismo. El Espíritu Santo es recibir poder. ¿Poder para qué? Aquí habla de el texto que recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es recibir poder para predicar el Evangelio. Lo primero que quiero decir, poder para predicar el Evangelio, para ser testigos a los que no conocen la vida cristiana. Se levanta Pedro y se convierte en una multitud de gente. Nuestra vida puede ser una vida cristiana sin poder. ¿Me entiende? Fíjese bien en eso. Yo puedo ser una persona, un discípulo de Cristo, bautizado en las aguas, sin todavía vivir el poder de Dios. Sí, puede ser. Sin la experiencia del Espíritu Santo, puede ser. Qué difícil es correr esta carrera y cuando me caigo en la vida y levantarme sin el poder del Espíritu Santo. Es dificilísimo. El Espíritu Santo es una persona y es poder para que puedas predicar el Evangelio de Jesucristo a los que no conocen la verdad de Dios. Louis Bush, el que sale ahí en el video, él ha sido testigo de las historias de transformación en el mundo de la iglesia, las más increíbles de todas. Les cuento 2. Una, Ucrania, una pareja joven, cristiana, llena del Espíritu Santo, se da cuenta, esto estoy hablando hace 30 años atrás, o 40 quizás años atrás, que en Ucrania habían niños abandonados en las calles, sin padres. Una cosa
que es inconcebible. Uno ve en las calles, en los barrios, niños abandonados que no tienen padres. Y este matrimonio ve esa realidad y dice, esto no puede ser. Y dentro de sus limitaciones económicas y domésticas, recoge a 8 niños. Y dice, no puedo creer que estoy en el siglo XX o XXI con una realidad como esa. Y ellos deciden obedecer el llamado. Eso está escrito en un libro de Louis Bush que lo van a lanzar ahora, que se llama The Yes Effect, el efecto del sí. Cuando la gente te llama, yo digo, yo no me voy a quedar siendo un espectador del drama de la sociedad. Dios me llamó para su reino con poder para rescatar a esa gente. Ese matrimonio, miren lo que ocurre, decide formar de la nada orfanatos en Ucrania. Y se propusieron en X años que nunca haya un niño huérfano en Ucrania. Nunca haya un niño huérfano en Ucrania. Lo lograron. Y le dan un premio nacional a esa gente. Era gente cristiana, pero con poder. Para impactar la vida de las personas. 2, Egipto. Un cristiano copto le predica a un recolector de basuras, gente que recolecta los camiones de basura. Se convierte en recolector de basura y le dice, mire, lo que usted me ha dicho ha transformado mi vida, pero conozco gente que vive en un lugar donde yo quiero que usted le vaya a predicar. Por supuesto, le dice el que le predicó, no hay ningún problema en eso. Dígame cómo es el lugar. Se llama la ciudad de basura. ¿Cómo? ¿Qué es la ciudad de basura? La ciudad de basura, donde vivimos muchos de la basura. Y el hombre dice, yo no puedo ir a ese lugar, mi vida es otra, yo no puedo estar en ese. Se resistió mucho, por eso el libro se llama The Yes Effect, el efecto del sí. Cuando nos resistimos, cuando Dios nos está llamando a algo que sabemos que no nos gusta, pero Dios nos está llamando a ser protagonistas para transformar vidas de personas. Y se resiste, pero finalmente va. Y llega a ese lugar que es una inmundicia. Y el hombre comienza a predicar. Forma una iglesia en una cueva, en una ciudad de basura. Pero no solamente llega a predicarle a la gente que vive ahí, sino que él decide que esa gente hay que darle dignidad y tiene que producir un cambio. Hacen reciclar esa basura y hacen un modelo de emprendimiento. Hoy, ese modelo de emprendimiento es una imitación de reciclaje mundial, porque fue gente que tenía el poder del Espíritu Santo para producir una transformación así. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuento una local, algunos aquí han sido protagonistas de esa historia porque fueron parte histórica de ese movimiento. Un movimiento en Chile que nace por un hombre que era un cantante de rock en las calles y en los bares. Y ese hombre se convierte, ese hombre, alguien le predicó el Evangelio, se bautiza en las aguas y recibe esto que yo estoy hablando de que el Espíritu Santo es poder para predicar el Evangelio. Ojo con eso, lo que estamos viendo aquí, y me seréis testigos. Uno de los roles del Espíritu Santo es recibir dunamis, poder para predicar el Evangelio, y este hombre se convierte. Porque Cristo lo revolucionó. Cristian Casanova se llama. Movimiento teocrático, revolucionario de Cristo en la década de los 70, los 80 y parte de los 90. Cuando yo ingresé a la universidad en la década de los 80, yo estaba en la facultad de Ingeniería Comercial porque estudiaba Economía, Ingeniería Comercial, y ellos estaban y este hombre estaba en la facultad de Ingeniería, la más masiva de todas, la Ingeniería Civil. Y el que me predicó a mí me dijo, anda a verlos. Yo no podía creer esto en una universidad. Y yo fui. Y en el recreo de la universidad, así era, sacaban los parlantes y danzaban 2.000 jóvenes y jóvenes. Y la gente y los universitarios ahí miraban eso y predicaba el tipo y era una cosa, yo lo vi, no me lo contaron, y uno estaba ahí, wow,
Nunca lo había visto en una universidad. Aquí los que son universitarios, no sé si ustedes han visto en los patios de la universidad, imagínense eso. En los patios de la universidad. ¿Qué hace que una persona se convierta y haga eso? Pero recibiréis poder. ¿Me entiende la diferencia entre ser un discípulo bautizado en las aguas pero sin poder? El Espíritu Santo es poder para predicar el Evangelio. No es una fuerza humana, es un poder sobrenatural. El otro día estuve haciendo un trámite en una empresa que me toca asesorar, ahí en el Costanera Center. Y me llamó la atención lo siguiente, porque uno es espectador de todo lo que ocurre alrededor de uno, que mi esposa me critica que yo camino así, o sea, que miro hacia el piso, ¿no? Trato en este tiempo de hacerle caso que no mire hacia el piso. Pero suelo mirar hacia el piso, es verdad, eso suelo mirar hacia el piso. Y cuando miré hacia el piso del Costanera Center, en la callecita esa que uno cruza hacia Vitacura, la que está al frente, acá, donde sale del Costanera Center, donde hay mucha gente ahí, miro el piso y aparece esta imagen. Tarot. Señora Cristina, hago todo tipo de trabajo, se cobra después de resultados. Mire lo que promete. Usted me cobra si la cosa funciona. Si no funciona, yo no me pague nada. 100% garantizado. ¿Qué le parece el mensaje? Y yo dije, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? ¿Por qué eso? Le encontré tan buena idea que yo dije, aló Jesús, si usted necesita ser sanado, una palabra de aliento, nosotros oramos por usted, 222-640103. Jesús se lo garantiza. O sea, nosotros podemos aquí danzar, alabar, pero el punto es, ¿hay poder? ¿Quiero poder? El Espíritu Santo es una persona que me ministra poder para predicar y impactar la vida de la gente. ¿Qué le parece? ¿Le gusta? Ok, pero no solamente es recibir poder. El Espíritu Santo es un guía. Es un guía. ¿Cómo es un guía? Sí, un guía. ¿Tú querés tener mejor GPS? Es el Espíritu Santo. Mejor GPS. Mejor que Waze, mejor que Waze. Absolutamente comprobado. El problema es que no le hacemos caso y por eso aparece recalculando. Dice así, Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 10. Mire esto interesante. Es una gran lección para todos los que estamos acá. Yo creo que es importante que usted anote estas cosas, porque usted tiene que tener entendimiento y después vamos a orar, y le voy a decir cómo, porque no pasa solamente por tener entendimiento de qué es el Espíritu Santo, sino que hay que tener revelación y todas las bondades que uno de los atributos que se pierde del Espíritu Santo. Poder para predicar el Evangelio. 2, es un guía. Mire, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Mire, qué interesante eso. El Espíritu Santo les impidió que predicaran en una región. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu Santo de Jesús, ojo, la Trinidad ahí, no se lo permitió. Wow, y dije yo esto, pero ¿cómo? Fueron a un lugar, el Espíritu Santo se lo impidió. Fueron a otro, no se los permitió. Eso es un guía. Usted está equivocado, no tiene que ir ahí, tampoco tiene que ir para allá. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que el hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo una visión, enseguida nos preparamos para partir a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar
el evangelio a los macedonios. Qué interesante. Pero ¿sabe cuál es una buena lección de esto? Si quieren pueden tocar el texto ahí, si me ayudan. Es atrás, no, es atrás. Ahí estoy yo. Yo me salté uno entonces. Después vuelvo a eso. Es interesante algo aquí. El plan, o un plan que tú tengas, escuche bien esto, o una decisión muy noble, ¿por qué no? Es que curioso que no sale la anterior, no quiero distraerme de eso. Un plan o una decisión noble, escuche bien esto, un plan o una decisión noble no necesariamente puede ser un plan aprobado por Dios. ¿Escuchó bien? Un plan noble o una decisión noble no necesariamente puede ser un plan aprobado por Dios. Aquí iban a predicar a una región y el Espíritu Santo no se los permitió, era noble. Les dijo, van a Bitinia, tampoco se los permitió. No era el propósito de Dios ese. Siempre el Espíritu Santo nos avisa como una luz roja: no lo hagas. Siempre. No lo hagas. No toques, no te unas, no hagas eso, no tomes eso. Es un guía. Es un guía. ¿Y puede ser un guía doméstico? Yo le digo que sí puede ser un guía doméstico. Hemos tenido experiencia en eso. La última que fuimos a visitar unos hermanos a la clínica, la semana pasada, y me encontré con un colega que no lo veía hace muchos años, laboral, y que su hija está esperando un bebé, tenía 24 semanas, pero se le rompió la placenta, algo así, y me contó el tema. Y bueno, nosotros seguimos en nuestra dinámica y es interesante. Y Carolina me dice, hay que ir a verla. Yo no estaba en ese mismo sentir. Hay que ir a verla. Y esas son las cosas que uno no puede dejar pasar. Es como cuando Felipe, Dios le dice, acércate al carro a predicar el evangelio al funcionario de Candance. Acércate al carro. Hay cosas que Dios nos dice en un momento, hazlo. Es un guía. No te metas. Ese no es el lugar. No tomes. No te unas. No es una buena decisión. Es una voz que te habla contundentemente. Y nosotros a veces esa voz no le hacemos caso. Es como no hacerle caso al Waze. ¿Sabe lo que le pasa a no hacerle caso al Waze? Lo único que pasa a no hacerle caso al Waze es que usted se pierda y retrase el periodo nomás que tenía programado. A veces con la vida nos pasa igual. No le hago caso al Espíritu Santo y lo único que hago, me meto en un problema que no debería haberme metido. Fuimos donde la hija de mi amigo, que no es una persona creyente, y estaba con otra compañera, estaban comiendo juntos. Y la otra compañera también tenía un bebé de 7 meses, complicada en el útero, y le dolía mucho. Y no nos conocía, porque yo le dije, yo soy tal persona. Sí, mi papá me ha hablado de usted, estaba con ella. Pero venimos con una cosa muy precisa. Queremos orar por ustedes. El silencio en el cuarto fue, primero, pero por supuesto. Y la otra niña, wow. Y oramos por ella. Ellos quedaron muy impactadas. Y la niña a los 7 meses sintió un calor. Y dijo, es increíble todo lo que está pasando acá, dijo ella. Ella hizo todo, estaba muy conmovida. Y nos fuimos. Vinimos a eso y nos fuimos. Dios te dice ciertas cosas específicas. Anda, ve eso. El trabajo difícil lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Pero el trabajo fácil, cuando Dios dice, no lo hagas, acércate. No tomes, no mires para atrás. Muévete a la derecha, no a la izquierda. Ese no es el hombre, esa no es la mujer de tu vida. Ese sí. Me escribe el papá, mi amigo, y me dice, después por WhatsApp, mi hija quedó impactada.
¿Qué hicimos nosotros? Lo que hace Felipe cuando el Espíritu Santo le dice, acércate al carro y predica el Evangelio a los funcionarios de Candanza. Nada más. Es un guía. El Espíritu Santo es poder para predicar, pero es un guía para que tomes buenas decisiones. Muchos han escuchado este tema doméstico, se lo vuelvo a contar para los que no han contado esta historia. Me gusta contarles historias aunque las tenga que repetir una y otra vez. La mejor historia que yo puedo contar del Espíritu Santo personal de un guía es la que siempre he contado. No ha sido replicada después de 20 años. No puedo contar otra historia. Entonces dije, ¿la omito o no la omito? Le contaba a Mario Parra. No lo voy a omitir, lo voy a contar igual. Algunos lo han escuchado. Esto puede ser hace 20 años atrás, no, puede ser más años atrás. Mi hija tiene 28, puede ser 27 años atrás. 27 años atrás, nosotros recién estábamos empezando este negocio de rentacar y nos arrendaron una camioneta. Un joven que iba a hacer una empresa de correo en el sur. Pero no tenía una garantía, pero como que tuvimos compasión de ese joven y le dijimos ya firmar unas letras. Y se llevó el vehículo. Y me dijo una sola cosa, que iba a hacer un correo entre Osorno y Río Bueno, localidades del sur. Y bueno, yo estaba trabajando en la compañía de seguros en ese momento y el tipo desapareció con la camioneta. No lo llamaban a los teléfonos, desapareció. Entonces yo tenía un colega, una persona que yo era su jefe en la compañía de seguros y me vio angustiado un día. ¿Qué te pasó? Un tipo le arrendé una camioneta y se fue con la camioneta. Chao pescado. ¿Y qué te pasó? Y le cuento la historia. ¿Y dónde vive? En Río Bueno. Oye, pero si yo soy de esa zona, me dijo. Vamos a verlo, me dijo. Él no es cristiano, digo el tema. Y fuimos con un administrador en ese momento, que ese es menos cristiano que el otro. Y fuimos. No te preocupes, me dijo Zamora, no te preocupes, Río Bueno, un pueblo chico, me dijo, lo recorremos, compadre, lo vamos a pillar al tiro. Entonces llegamos a Río Bueno y estos detalles son importantes. Entonces me dijo, vamos a ir en el auto de mi mamá, que era un Subaru Legacy, ¿se acuerdan? Es súper bajito el Subaru Legacy. Auto súper deportivo, pero es bajito, es un auto bajo, así como, ya. Y fuimos en el auto de la mamá, súper fino el auto, qué sé yo. No estaba en ninguna parte de Río Bueno, no encontramos el tipo. Y ya medio frustrado, nos fuimos por la calle principal de Río Bueno, la calle principal, casi paralela a la principal, y así fue el tema. Y yo escucho una voz que Dios me dice, sigan derecho. Claudio se llama, el que es mi amigo, el conductor. ¿Puedes seguir derecho? Es que no hay camino, me dijo, es camino a tierra, me dice. Sí, Claudio, sé que es camino a tierra, pero es que el auto de mi mamá. Entonces, ahí empiezan los argumentos. Claudio, sigue derecho. Cátedra de orden de jefe a subordinado. Y sigue derecho el auto, sigue. Y se lleno de piedra, Claudio empezaba a transpirar con el auto de la mamá, porque lleno de piedra abajo pegaba. Y yo literalmente digo, ya se está acabando el camino de piedra, y digo, y se pone una voz, hace una voz, dice, dobla a la derecha. Dobla a la derecha. Y le digo, Claudio, y era como una cima, uno subía una cima así. Claudio dobla a la derecha, y ahí Claudio se queda parado. Mira, yo no sé qué locura me estás diciendo, pero yo no voy a doblar a la derecha porque es el auto de mi mamá y va subiendo, no lo voy a hacer. Claudio, por favor, hazlo. Y empieza a subir. Surgirse el auto. Y después, esta fue la más difícil de todas. Porque yo no puedo contarle algo que realmente es lo que le estoy diciendo aquí a usted. Ahí yo entendí que el Espíritu Santo es un guía. Le decía, como le dijo, no se metan por ahí, no es en nuestra ciudad. Le digo, y escucha, doblo a la izquierda. En la izquierda no había, era pasto. Era pasto, o sea, ni siquiera había pasto. Pero ¿cómo me dice el Señor? Dobla a la izquierda, pasto. Esa fue la discusión más grande que tuvimos. Yo no lo voy a hacer. Zamora, te volviste loco. Me decía Zamora, te volviste loco. No lo pienso hacer. Nah. Entonces yo saqué el argumento emocional. Claudio, ¿somos amigos o no somos amigos? Ese es como el argumento emocional. Claudio, somos amigos. Y el de atrás, ese me decía cualquier cosa, puro garabato.
Ya. Pone la tracción porque tenía 4x4 y empieza a subir una cuesta, dobla y estaba la camioneta ahí. Y el Claudio dijo, Zamora, no puedo, Zamora. Y el de atrás, bajémonos al tiro, peguémosle a este imbécil, una serie de cosas decía. Fíjese que yo nunca había leído este pasaje, el que le acabo de leer recién, y lo leí con posterioridad a ese evento. Yo digo, usted tiene dos posibilidades. ¿Conoce al Espíritu Santo de esa forma? ¿O no lo conoce y se la pierde? Por eso creo que necesitamos para esta carrera una experiencia sobrenatural con el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio y entender que es un guía, un GPS en nuestras vidas. ¿Qué más? Es el Espíritu Santo. Juan, capítulo 14, versículo 26, dice que es un maestro. Mire esto. Pero el Consolador, me gusta esta palabra porque es uno de los nombres que tiene el Espíritu Santo. Consolador. La palabra en el griego es parakletos. ¿Sabe lo que es parakletos? El Espíritu Santo dice, la palabra significa literalmente un amigo que está a tu lado, así, apoyado. Yo digo a todas las personas que cuando están con ansiedad y van a la farmacia y compran ansiolín, o que cuando estás con depresión compras depresin, pero como los médicos además dicen que tienes que tomarte un remedio en la mañana, compras despertin. Y yo digo, Jesús dijo, esto lo dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, ¿y qué dice? Y yo os haré descansar. El Espíritu Santo es un paracletos, un amigo que está a tu lado, para sanar tus heridas, para consolarte en el momento de la aflicción, para brindarte paz. Pero mira, es un maestro, pero el Consolador, el Espíritu Santo, ¿se fijan? Coloca sinónimo, el Consolador, es uno de los nombres del Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo es el que nos trae a memoria la palabra de Dios cuando nos encontramos en un dilema, en una situación. Y aquí quiero decir algo muy importante. Primer punto. Una cosa, escuche bien, una cosa es tener conocimiento de la palabra y otra es tener revelación de la palabra. Son dos cosas distintas. Usted puede tener mucha información acá. Hasta puede saber griego y teología, lo que quiera, no estoy en contra de eso. Incluso para los que piensan que yo estoy en contra de la teología, no estoy para nada, creo que ayuda, complementa. Es más, dato, yo estudié teología en la Universidad Católica para laicos, 1 año, ayuda. Pero una cosa es el conocimiento acá y otra cosa es la palabra acá. Revelada acá. Siempre he usado la palabra revelación, el término fotográfico de la época de Kovacs, que ya no existe. Una cosa es ver la película en negativo y otra cosa es cuando se revela y aparece en colores. Una cosa es la palabra, la gnosis, con el conocimiento, que es importante, y otra es cuando leo la palabra y oro con la palabra y pido, Señor, revélame esta palabra, que pase de aquí a acá. Porque eso lo hace el Espíritu Santo. Y no solamente eso, nos recuerda en determinados momentos qué voy a hacer aquí. En la semana me pasó una situación desagradable con una persona que mandaban un WhatsApp, cualquier cosa, y mientras yo leía el WhatsApp, de todas las cosas que decía, yo no entendía todo lo que me estaba diciendo, se cursó un versículo en la Biblia, así, para entender todo lo que me estaba diciendo, que ya no entendía nada, todo lo que me decía, una situación que él tenía, un conflicto que él tenía, y cruza la palabra así, de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay que entender, lo que él expresaba ahí es lo que hay en su corazón. Yo pregunto acá, queridos, si no leemos la palabra, no hay nada, mire, escuche bien eso, no hay nada que el Espíritu Santo nos pueda recordar. ¿Cómo te va a recordar algo si no lo leíste?
Entonces, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo? Es extraordinario. Usted puede leer una palabra hoy, la leyó, la entendió, y qué curioso que esa palabra Dios la puede usar en 3 meses más y le recuerda esa palabra ahora en la situación que usted está viviendo. Es extraordinario eso. ¿Le ha pasado eso? Es extraordinario. Yo puedo leer una palabra ahora en febrero. Wow, sí, me estudié. Yo leí el libro de Eclesiastés entre paréntesis en febrero. Extraordinario libro de la sabiduría. Lo vamos a enseñar. Extraordinario libro de la sabiduría. Yo dije, voy a leer este libro porque me interesa tomar decisiones sabias. Lea el libro de Eclesiastés. Decisiones sabias en todo, en el dinero, en lo laboral, en lo relacional, sale todo ahí. Fue un libro tremendo. Me encantó el libro. Tomar buenas decisiones. Pero seguramente de todo lo que leí, no me cabe la menor duda que durante este año van a pasar cosas y ¡fua! El Señor va a traer el versículo que leí en febrero. Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Pero si no leo la palabra, ¿de qué me recuerda el Espíritu Santo? No se puede. Es una locura. No funciona. ¿Lo entiende? Entonces, 1, poder para predicar el Evangelio. 2, es un guía. No lo recuerdo. Es un GPS. 3, es un maestro que nos enseña la palabra, nos revela la palabra. Por eso, un ejercicio espiritual. Cada vez que usted lea la palabra, Señor, revélame esta palabra, revélamela, una y otra vez, una y otra vez. ¿Sabe? Cuando yo entendí ese pasaje que lo había enseñado muchas veces, que el marido tiene que tratar a la esposa como un vaso frágil. ¿Ha escuchado eso? ¿Los maridos han escuchado eso? Las mujeres lo han escuchado harto, ¿eh? Pero las esposas, cuando dicen, maridos, no sean ásperos con ella, trátenla como un vaso frágil. Yo diría que donde yo más tomé conciencia de eso fue una experiencia que me ocurrió en Inglaterra, en realidad. Mira, lo que tiene que hacer el Señor. Y que cuando en Inglaterra, mientras recorríamos, entramos a una cristalería fina, de cosas caras. Entonces, nos gustan los adornos a nosotros. Y la vendedora nos pasó un adorno. Pero tóquelo. Y yo no lo quería tocar, porque era demasiado fino, se podía caer en 1000 pedazos. Y cuando vi el texto, así lo tienes que tratar. Esa es la parte que las mujeres dicen amén. 5, sigamos avanzando. O 4, es poder para vencer el pecado. Mire, es poder para vencer el pecado. Aquí hay una cosa interesante, este pasaje, yo creo que todos nos hemos encontrado en este pasaje. Romanos capítulo 7, estamos transitando por Romanos capítulo 7, y dice, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Le ha pasado eso? Yo sé que estoy pecando, pero no lo quiero hacer. Yo sé que a ninguno de ustedes le ha ocurrido eso. Yo sé que no debo ver pornografía y veo pornografía. Yo sé que no debo mirar a las mujeres de cierta forma y las miro de cierta forma. Yo sé que no debo endeudarme y me endeudo. Yo sé que esta es la persona que no debo relacionarme con esta persona y me relaciono con esa persona. Yo sé que hay situaciones que yo sé que al Señor no le gustan y termino haciéndolas igual. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer lo hago. ¿Se han encontrado en alguna situación? A lo mejor a ustedes nunca les ha pasado eso, ¿eh? Nunca les ha pasado esa situación. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso precisamente es lo que hago. Y vivimos luchando con eso. Vivimos luchando con eso. Pero ¿cuál es la salida frente a eso? Yo conozco personas que toda una vida siguen luchando con esa adicción. Que toda una vida no se levantan. Está como la niña ahí metida en la pista y tratan y no pueden. ¿Por qué? Porque les falta poder del Espíritu Santo para vencer esa área. Romanos capítulo 8 es la persona extraordinaria que nos da el versículo maravilloso, cómo podemos vencer las obras de la carne. Leo la versión Reina
Valera, dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Repita conmigo. Más si por el Espíritu, ¿qué dice? Más si por el Espíritu, ¿qué dice? Más por mi humanidad. ¿Cómo lo voy a vencer? Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Billy Graham, ¿lo conoce? Billy Graham cuenta esto está en un video. Mire, que en una campaña evangelística en París, en el hotel donde estaba, miró hacia afuera y el lugar donde estaba era un lugar de prostitución de casi modelos francesas afuera. ¿Sabe lo que hizo? Hizo dos cosas Billy Graham, y de ahí nace un consejo de él. Hizo dos cosas. ¡Wow! Se le pasaron millones de pensamientos, pero sabía que tenía que quedarse en el cuarto ahí, y no sé. ¿Sabe lo que hace? Agarra la tarjeta del cuarto y la tira por la ventana. Porque con eso quedó bloqueado. Pensó, mira, lo dice Billy Graham. Pensó, en algún momento se pasó el pensamiento. Y lo otro que él pide cuando va a campañas en hoteles, que no le coloquen televisor, porque están todos programados con los canales Playboy. ¿Por qué hace eso? Porque el Espíritu Santo le dice no. Todos los que están luchando en ciertas áreas que no tienen victoria y han luchado durante años acá y dicen no lo debo hacer y lo hago, yo les invito a que tengan una experiencia con el poder del Espíritu Santo y tu vida va a cambiar rotundamente. Dale, quiero que vean la imagen. La imagen, la que ven. Hay una anécdota en la historia del mundo de una pelea, la tercera pelea entre Joe Frazier y Muhammad Ali. Esos tipos pelearon 3 veces el título mundial. La tercera vez que ellos pelean, dicen que fue largo la pelea, los rounds, creo que están en round 11-12, se habían pegado 450 puñetes el uno con el otro. Muertos los dos. Y cada vez que pasaba un round, por ahí por el round del 11 para el 10, ya no recuerdo, Ali se sentaba y le decía al entrenador, no puedo más, tira la toalla, no puedo más, tira la toalla. Y el entrenador le decía, uno más. Se para Ali, llegaba Ali, no, ahora sí que no puedo más. Y el entrenador le decía, uno más. Creo que se lo dijo 2 veces. Uno más, este es el último. Ok, se paró. El otro también recibía, hacían como 400 para allá, 400 para acá. Se sienta, me dijiste que era el último, no puedo más. Mira lo que le dice el entrenador. Ok, te voy a pedir lo siguiente. Solo párate y pasa al centro nomás. Nada más. Ya entiendo que no puedes pelear. Lo queda mirando. ¿Seguro? Sí. Se para allí y ocurre un milagro. Frazier no se para. Aquí no es importante las veces que te caíste. Y Dios lo sabe. De todas nuestras debilidades. Lo más importante es que te parís para vencer el pecado. Y eso es lo importante. No es importante las veces que nos dieron combos por todos lados en nuestras áreas. Lo importante es pararse de pie y decir, Señor, voy a otra. Espíritu Santo te da la capacidad para vencer el pecado. Seguimos adelante. Dice, oye, yo podría hablar 20, pero voy a decir las principales. Nos da el sello. Mira, quiero que esto lo graben en su corazón. ¿Alguna vez
¿Usted ha dudado de este famoso, si usted es un hijo de Dios? ¿Usted ha dudado si la salvación se pierde? Porque hay un debate teológico en eso. Dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y agarran ese pasaje para sostener que sí podría perderse. Agarran otros textos cuando dice, pero en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hicimos sanidades. Y después Jesús, y después en el día final, el juicio final, Dios dice, apartados de mí. ¿Se puede o no se puede perder la salvación? Hay iglesias que enseñan que sí se puede, pero que no se enseñan. Yo creo que el punto no es el debate si se enseña o no se enseña. El debate es cuando el diablo a usted le hace perder su identidad. ¿Cómo eres cristiana si haces eso? ¿Cómo eres cristiano si haces eso? Y la persona empieza a dudar y decir, sí, bueno, parece que no soy cristiana. Pero mire lo que dice Romanos 8, versículos 14-16. Mire la función del Espíritu Santo. El Espíritu mismo le asegura, mire esto, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo en quien te dice, tú no eres cualquier persona. Tú eres una hija del Rey, amada por el Rey, escogida por el Rey, una persona perfecta para el Rey. Eres una santa, eres un santo, apartado para Dios. No es, escuche bien esto, no es el testimonio lo que usted le da o sus obras, la calidad de hijo, sino la presencia del Espíritu Santo que obra en usted, y por esa presencia usted es una persona que da un buen testimonio. Pero usted es una hija y un hijo del Rey. Y a veces el mundo lo menoscaba, le baja su identidad, porque el mundo como vive preocupado del hacer y el tener, califica a las personas por su éxito o por lo que tienen. Pero Dios no lo ve así. Quiero que vea este video de los comentarios que hicieron gente de ciertas personas en el mundo. Vea este video. Y da mucho sentido en lo que estoy comentando de este punto. El Espíritu Santo es quien nos da el sello de nuestra identidad como hijos de Dios. Si a estas personas que no fueron cristianas fueron capaces de salir adelante y no creer lo que el mundo le dice, con mayor razón usted y yo, que somos hijos del Señor. Usted es una hija del Rey, usted es un hijo del Rey. Dígase lo que está a su lado. Usted es una hija del Rey, usted es un hijo del Rey. Pero salúdelo como una hija de un rey. Salúdelo como un hijo de un rey. Vea el privilegio que tienen. Es muy importante porque hay personas, digo esto, hay personas que
tienen problema con la autoestima, porque ha sido dañada la autoestima por temas familiares, por temas de tu historia de vida. La Biblia dice, ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Dice eso, por el orgullo y el ego. Pero no nos dice que tengamos un concepto menos de nosotros mismos. La baja autoestima, los complejos, las inseguridades son problemas de sanidad interior y que Dios los quiere sanar en tu vida con la presencia del poder del Espíritu Santo. Por eso en esta iglesia, teniendo fuerte carga por estos temas, ustedes van a recibir un mensaje después del 15 de abril, que todos aquellos que quieran ser sanados de heridas del pasado y que aún siguen vigentes y que necesitan la administración del poder de Dios, o que hay áreas en que no son libres, el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que quiero hacer lo hago, adicciones, y necesitan victoria porque hay ataduras, hay presencia de espíritus que están operando, y algunos que han dicho, sí, yo algo sé del conocimiento del Espíritu Santo, pero no he vivido el poder del Espíritu Santo. Vamos a abrir jornadas para orar por ti. Clínica de liberación, de sanidad interior y para que recibas el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a hacer a partir del 15 de abril. Si usted quiere, y vamos a colocar ahí la nota, vamos a estar ministrando con matrimonio de pastores. Usted quiere ser libre, venga en esos horarios. Lo vamos a colocar después del 15 de abril. Si usted quiere el poder potente del Espíritu Santo. Toco la última, pero hay mucho más que decir. Esta es la última. El Espíritu Santo es el mejor intercesor. El Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo del 26 al 27 dice así: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Qué interesante la palabra, ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a interceder, nos ayuda a orar. ¿Cómo es posible que mi vida sea una vida de asistencia a una iglesia, pero no una vida en que cierro la puerta de mi cuarto y oro al Padre? No hay vida de oración. ¿Por qué me cuesta tanto orar? ¿Por qué la oración es un peso, como se cae el techo sobre mi cabeza? Es porque no hay la presencia fuerte y poderosa del poder del Espíritu Santo que transforme tu vida de oración. No solamente eso. En Hechos capítulo 16, versículo 25, hay algo súper interesante que también produce el Espíritu Santo, que también produce el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fíjese, 2 discípulos de Jesús, a la medianoche los encarcelaron a Pablo y Silas por predicar el Evangelio. Se pusieron a orar en medio del cepo ahí y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos escuchaban. Miren lo que pasó. Ellos encarcelados en un lugar de miseria, en el cepo ahí, quizás una situación de dolor. ¿Saben lo que hacen? Pero ¿cómo en una situación de dolor, de sufrimiento, yo me pongo a orar y a cantar? ¿Cómo la gente hace eso? Porque verdaderamente Dios puede cambiar cualquier circunstancia por medio del poder del Espíritu Santo, aún la que estás viviendo hoy. Por eso le podemos mostrar una alabanza de Ana y Berrío después, pero qué interesante, ahí hay una guerra espiritual. Yo, en medio del dolor, hoy día, yo no sé cuántos están viviendo una situación hoy día, pero ¿cómo hoy día? Que me han tirado todo, le ha pasado esos días en que le cuentan una mala noticia a las 9 de la mañana, después lo llaman a las 12, le cuentan otra, y después a las 5 de la tarde le cuentan otra. Oye, para un poquito, dice uno. Y se imagina que en medio de esas noticias uno se pone a orar, se pone a cantar. Si estás llorando, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Si el pueblo te abandonó, alaba. Si no te aprobaron el crédito, alaba.
Si te finiquitaron en el trabajo, alaba. Si no tengo cómo pagar las cuentas, alaba. Me diagnosticaron esta enfermedad, alaba. ¡Wow! Eso hicieron eso. ¿Y saben lo que pasó? De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la casa se estremeció hasta sus cimientos. Porque cuando se ora y se alaba, algo ocurre, algo pasa. Las situaciones se transforman. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos les soltaron las cadenas. Cuando estuve en Rudy Correa, a mí me pasó una cuestión súper heavy. A mí me pasó lo siguiente. Recibo una llamada, nosotros tenemos una sucursal allá arriba, donde trabaja una ejecutiva, imagínate, época de vacaciones, trabajaban 2 personas, época de vacaciones. Y la niña me dice que ese día renuncia y se va. Les estoy comunicando, porque hablan así lo que no se llama, estoy comunicando con mucha cordialidad, pero que tengo una pega en el Banco Santander, con mucho respeto le digo que yo trabajo hasta el día de hoy. Y fue una persona que le dimos una oportunidad, pero yo le dije, pero tú no puedes hacer eso, o sea, quizás no saben en Chile, pero en Chile uno avisa. Así como yo aviso a alguien que yo también aviso. Pero es que esta es una oportunidad tremenda para mi vida, entonces yo no puedo dejar de hacer esto y la verdad es que usted me tiene que entender y comprender, así que yo trabajo hasta el día de hoy. Y no teníamos, al día siguiente la sucursal colapsaba. No estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo, pero yo tengo que respetar lo que usted está haciendo. Cortamos. Y el Rudy me dijo, ¿qué te pasó? Me dijo, no, ya hay nada. ¿Pero qué te pasó? Entonces me dijo, le cuento, lo que pasa es que contratamos a una persona que era venezolana, la capacitamos y todo, y me abandonó el día, y el lunes tengo que partir con una sucursal, que es como partir con una sucursal de un banco, se fueron todos los cajeros. ¿Qué voy a hacer? Es como partir en una clínica y se fueron todos los médicos, se fueron todos los anestesistas, ¿qué así? No podía operar. Entonces, Rudy, oremos. Yo hice una llamada, avisé inmediatamente a la casa matriz, oye, vean este tema, oremos. Si estás sufriendo, alaba. Si estás angustiado, alaba. Y ora, y oramos. 15 minutos después de la oración. 15 minutos después de la oración. Llama a la venezolana. ¿Sabe? Agustín lo estuve reflexionando, digamos, y voy a esperar que llegue mi reemplazante de vacaciones y ahí yo me voy a ir. ¿Funciona? Sí, funciona. Porque rompe cadenas. Mueve los cimientos. La alabanza es clave, la oración y alabanza es fundamental para correr la carrera con ligereza, sin lastre, sin peso y dar la vuelta a la carrera. Fundamental, o sea, es clave. Hace años atrás, también hace muchos años atrás, en una iglesia en casa que tenía, yo estaba soltero, Carolina también estaba soltera, pero no éramos como novios en esa época, o sí, ya no me acuerdo mucho la relación, pero me parece que éramos novios. Y teníamos una iglesia en casa que empezó a crecer. Eran como 25 personas. Yo animo a los que no participan en una iglesia en casa que comiencen a participar en una iglesia en casa, pero la iglesia en casa, ¿sabe lo que les falta? Es que meterle más oración y más alabanza. También doctrina, pero metamos la oración y alabanza y van a empezar a ocurrir situaciones potentes. Porque cuando se ora, Dios abre puertas, corta cadenas, mueve los cimientos, cambia las situaciones, toca la vida de las personas, las decisiones que te dijeron que no se transforman en sí. Impresionante. Pero necesitamos vivir esa mujer espiritual, esa joven espiritual, ese joven espiritual. Yo quiero ser eso. Para eso el Espíritu Santo es clave, porque nos ayuda a interceder. Y en ese grupo en casa teníamos un hermano, un ingeniero de Diputadas Las Condes, un poquito gordito así. Y este hombre, bueno, siempre hablábamos del Espíritu Santo, pero dijo, mira, a mí me gustaría, lo que ustedes dicen, me gustaría hablar del Espíritu Santo y me gustaría hablar en lenguas incluso. Y me hizo la pregunta, ¿todos hablan en lenguas? No. ¿Para qué el don de lenguas? Es el único don de los 9 dones carismáticos que Dios lo da para edificación propia. Los otros Dios lo da para edificar a un tercero, al cuerpo de Cristo. Pero a mí me gustaría, y le dio con la cuestión que quería recibir el don de lengua. Ya, oramos, Rubén se llama el compadre, o vamos a orar.
Y empezamos ahora. Y ahí está el Rubén. Oye, pero ¿cómo se hace? Como igual que un flujograma de los ingenieros. ¿Cómo se hace? Porque yo puedo vomitar las lenguas de ustedes. No, Rubén, mira, esto es muy simple, Rubén. El Espíritu Santo se recibe por fe, vamos a orar por ti, y va a venir una palabra, puede que no venga, ten fe. Tranquilo, brothers. Y oramos. Oramos, tuve como una hora orando. Y este hermano me dijo, viene una palabra, me dijo. Nunca se me olvidará esa palabra. Se me quedó en el registro histórico. Historia de 20 años atrás. Me dijo, viene una palabra, sí. ¿Cuál es la palabra? Garay. Así fue la palabra, Garay. Perfecto, colegio. Háblate con esa palabra, repítela y ora. Ok. Él es bueno para cantar, entre paréntesis. Yo tengo una voz de barítono, sí. Pero no cantaba en la iglesia, no nada. Un discípulo, una persona que estaba recién. No es que estaba recién, pero estaba en este proceso del Espíritu Santo. Y a la semana siguiente, otro grupo en casa, y llegó Rubén. Entonces, la antesala a la iglesia en casa era que nosotros alabábamos, y alabábamos harto, y orábamos. Y empezamos a alabar, y Rubén, la alabanza que estábamos en español se canta en lenguas. Y nosotros quedamos así. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué increíble! Impresionante. Ok, al final de las reuniones siempre orábamos los unos por los otros. Yo lo veía tan lleno del Espíritu Santo, tan lleno de la presencia del Señor, que hagan cuenta que Rubén está ahí donde está Rodolfo. Y yo le dije, Rubén, y estaba la Carolina acá al lado. La Carolina tenía un problema de salud, no me acuerdo qué lo que era específicamente, pero tenía un problema. Rubén, ¿tú qué? ¿Por qué no oráis por ella? Estoy de allá, ¿por qué no oráis por ella? Por ella. Sí, claro, yo lo veía tan lleno. Y dije, y Rubén hace así, en el nombre de Jesús. Y la Carolina se va. Sanó. Porque algo ocurre en medio de la alabanza. Como dice la Biblia, Dios, ¿qué dice? Dios habita en medio de la... ¿Y qué crees que si Dios va a ser en medio de la alabanza de su pueblo? Cuando dice Dios habita, Dios hace milagros, ¿no? Dios hace sanidades interiores, Dios libera, Dios da palabra de dirección, palabra de edificación. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Fíjense todo lo que hemos visto del Espíritu Santo y tendría que haber muchas cosas más. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que es una función del Espíritu Santo, y con esto termino, y quiero que escuchemos la alabanza de Dani Berríos, lo que dice esta canción de Dani Berríos, en un aspecto que le puede ayudar mucho, y repita esta canción una y otra vez. Pero mire, dice ahí el texto, que está ahí, dice algo muy interesante, dice, la mitad del texto, y Dios, lo está leyendo ahí, ¿no?, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Hay un aspecto ahí extraordinario del Espíritu Santo y que habita también y que puede habitar en todos nosotros. Los dones que salen en la Biblia en 1 Corintios los podemos vivir hoy. 1 Corintios 2 dice que todos podemos profetizar. Y hay un don que tiene que ver con el área de la profecía, que es el don de palabra de conocimiento. Y les voy a contar el último testimonio. En una asamblea como esta, viene nuestro hermano Earl Aldrich, que ya está en la presencia del Señor. Lo tuvimos algún momento acá ministrando. Y él es mucho ese don. Palabra de conocimiento. Es cuando Dios revela cosas ocultas sin que la persona te diga nada y las saca a la luz para sanarte. Entonces, porque él era muy pausado así para hablar. Entonces, en una reunión de 400 personas, y él dice así, habla así, como gringo. Hay aquí una persona que ha pensado en suicidarse. Ven para acá, no tengas miedo. Y no pasaba a nadie. Él repite, no tengas miedo. Ven para acá, Dios quiere sanarte de eso. No pasa a nadie. El Señor me dice
que hace una semana intentaste suicidarte. Ven para acá. No tengas miedo. No pasa nadie. Pero ahí yo entendí esta palabra, que examina. Y dice así: el Señor me dice que te llamas Ramón. Ramón, no te escondas. Y sale Ramón tiritando. ¡Wow! Y oró por él y fue libre. Todos podemos tener una experiencia sobrenatural porque tenemos el poder que Dios nos promete a todos los que somos discípulos de Cristo, para que todos estos roles podamos experimentar. Necesitamos, queridos hermanos, abrirnos con el amigo Espíritu Santo. Es una persona que habla, es una persona que tiene emociones, sí. Dice que el Espíritu Santo se contrista cada vez que nosotros pecamos. Es una persona que tiene emociones. Pero les quiero decir la principal cualidad del Espíritu Santo. Es un caballero. El Espíritu Santo nunca va a entrar donde tú no le permitas que entre. Nunca va a invadir donde tú no quieras que invada. Es un caballero. Si tú le permites la entrada, vas a experimentar una vida de una mujer y de un hombre espiritual extraordinario. Hay una parte de esta canción de Dani de Ríos, quiero que solamente que la escuchemos, ahí donde usted está, vea los textos, y que habla del poder de la oración. Me gusta mucho esta canción porque es una canción ya antigua, pero es una canción que tiene sentido lo que tenemos que hacer en los momentos complicados de nuestras vidas, como cristianos, cuando estamos viviendo situaciones ahí tirados. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando.
basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Te cantas alabanza y va a ver lo que el poder de Dios hace en medio de su cuarto, en el medio del living de su casa, en el medio de la oficina de su casa, y todo lo va a cambiar. Algo el Señor va a hacer. Pero hay aquí personas que necesitan tener el poder del Espíritu Santo en su vida. Han oído del Espíritu Santo, han sido bautizados en las aguas, se convirtieron a Jesús, pero están como esos discípulos. No hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Hay gente aquí que no ha vivido los dones del Espíritu Santo, los dones que están ahí como herramientas, no para nuestro beneficio, sino como herramientas también para cuando prediquemos el Evangelio. Y Dios quiere manifestarse en tu vida, Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere sanarte del pasado, Dios quiere sanarte de las cadenas de dolor, de los pesos que hablábamos, de los lastres que hablábamos la semana pasada. Y para eso usted va a recibir un mensaje en el WhatsApp. Si usted no está en el WhatsApp de la iglesia, yo le pido que se acerque aquí a cualquiera de los hermanos, colóqueme ahí y vamos a abrir reuniones, los pastores, para que las personas que necesiten oración, necesiten administración en su vida personal, de liberación, de sanidad interior, bautismo del Espíritu Santo, vamos a orar por ti, vamos a orar. Quiero decir algo respecto al Espíritu Santo y con esto termino. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho esto? Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, ¿cuántos de nosotros? Pero nos equivocamos en algo. No dice frutos del Espíritu. Dice las obras de la carne sí, pero no dice frutos. No habla en plural, no dice frutos del Espíritu. Dice que en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Lo repito. Cuando dice las obras de la carne, después dice, en cambio, el fruto, no los frutos. No es que yo tenga algunos. Está mal eso. Es el fruto del Espíritu. Es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Cómo puedo tener esto? Solamente con la presencia gloriosa del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La mejor descripción es que imagínense un ramo de uvas. Un ramo de uva es un fruto, pero que tiene distintas uvitas. Cada una de esas uvitas es la alegría, el amor, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Que Dios, oro muy profundamente, que Dios les traiga revelación de esta palabra y les genere hambre por querer ser llena
lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice ser lleno del Espíritu Santo, dice una cosa. Esa palabra en el griego dice continuamente, todos los días, a cada momento, presentemente, ser lleno del Espíritu Santo. Y los que están en una situación compleja, decirles, como Cassius Clay, lo importante no es dónde estás caído, párate una vez más. Dios va a hacer una obra con su poder, con su Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.